Saludos y riatazos en el Cachamocos para Ismael Arias hasta Cuernavaca, Kiji y a los Quirós hasta Ciudad de México, Brandon Giovanni hasta Santa Catarina, Nuevo León, José Alejandro hasta Chetumal, Quintana Roo, JR Guess hasta Hackettstown, Nueva Jersey, Martín Nájera, ahora sí apareciste, Carlos Mendoza, el Zamorano, dame chance, hasta Nebraska, Jorge Luis hasta Ojo Caliente, Zacatecas, Luis Armando hasta Ecatepec, Estado de México, y a Trenes Arturo hasta Azcapotzalco. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, les mando un fuerte piquete de avispa en la mitad de la toronja. Como sabemos, el fútbol mexicano tiene mucha materia prima de qué hablar y hoy entraremos a un camino extremadamente terregoso por donde quiera que se vea. Les sugiero dejar a un lado su fanatismo y por primera vez analizar a detalle lo que hablaremos en este video, ya que seguramente muchos estarán en desacuerdo. Esta vez, el contexto es un poco diferente, pero sigue la misma línea de lo sucio que está el fútbol mexicano. El cáncer que muchas veces aqueja al proceso de los jugadores de fuerzas básicas o de los que ni siquiera alcanzan a llegar ni a probarse. Tiene varios significados como por ejemplo los amiguismos, compadrazgos, corrupción, becados, personajes que llegaron a debutar a primera división por las palancas que estos tuvieron desde niños. Algunos resultaron buenos, otros no lo eran tanto y simplemente recurrieron a utilizar otras artimañas para consumar el sueño. La situación que ha vivido Guillermo Ochoa a lo largo de su carrera va por esta temática. Las excesivas preferencias que siempre le han dado lo han convertido en un jugador inamovible en su posición, no tanto por su calidad, sino porque es un tipo que vende muy bien su figura y porque tiene la venia de personajes poderosos. Muchos han puesto en duda su calidad, pero si lo comparamos con otros porteros, Paco Memo ha tenido el camino casi libre con un excesivo favoritismo, a diferencia de otros que han remado contracorriente para tener oportunidades a cuentagotas en sus clubes y en selección nacional. Prepárate, porque este tema nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa. Es por eso que hoy te presento las palancas y el favoritismo hacia Memo Ochoa. Ojo, hay quien dice que Paco Memo es el mejor portero nacional de la historia de la Liga MX. ¿Les creemos? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. No vamos a cuestionar ni la sencillez ni la calidad humana de Memo porque sabemos de antemano que es una buena persona, pero eso no quita que los factores externos a la calidad humana y también a la calidad futbolística jueguen para llegar a las grandes ligas del fútbol profesional. Desde niño siempre tuvo la estrella como para escalar, pero hubo alguien que siempre estuvo con él a partir de su debut en el América de Leo Benacker, y esa fue la televisión. Pero vayamos paso a paso, ya que para digerir esta historia se necesita mucho hígado y riñones porque, repito, habrá quienes estén en desacuerdo por los argumentos que expondremos en este video. Memo Ochoa siempre fue un chico sencillo, el típico niño que había emigrado de Guadalajara a la Ciudad de México porque su papá tenía que ganarse la vida haciendo tortas y generando un negocio que le daría muchos dividendos más adelante. Su niñez, como la de muchos, fue irse a cascarear a la unidad habitacional Miguel Alemán de la Colonia del Valle, donde en medio de los edificios estaban las canchitas donde muchos niños se reunían a cascarear. Siempre Memo tenía que ayudar en la tortería para que en las tardes su papá le diera chance de salir a jugar con los niños de la colonia y de la unidad donde iba a jugar. Desde ahí se forjó un sueño que capitalizó años más tarde. Pero el gusto de Ochoa por atajar las bolas sin albur no empezó en la Ciudad de México, sino en Guadalajara cuando tenía 7 años. Desde muy pequeño, apoyaba al Atlas, ya que en Robert Dante Siboldi tenía a su primer ídolo. Ochoa y su padre frecuentaban el Estadio Jalisco para ver a los zorros. Fue así como a los 10 y ya con una nueva vida en la capital, su papá lo llevó al Club América, donde empezaría su trayectoria hasta ahora. Ahí dentro, Ochoa tuvo muchas opciones. Primero, porque era un chico educado y tranquilo. Segundo, porque a diferencia de otros era responsable. Y fue así como poco a poco y al paso de los años fue escalando en las fuerzas básicas americanistas con la ayuda de personajes que lo veían como un chico disciplinado. Durante su momento en básicas, Paco Memo estuvo relegado a la banca, ya que competía contra otros chicos de mejor calidad que él, pero un golpe de suerte lo puso en la portería para siempre. Ya con 16 años de edad, Ochoa
Ochoa tuvo la dicha de atajar gracias a que el portero titular del equipo se lesionó y quien había jugado delantero en juegos anteriores, tomó la oportunidad que jamás dejaría. Sus buenos lances no eran mejores que el chico lesionado, pero estos maravillaron a los entrenadores, quienes lo ayudaron a seguir escalando a tal grado de que un día Leo Benaker, quien era el técnico del América, decidió observar a jugadores cantera. Vio en Paco Memo cualidades interesantes y se lo llevó al primer equipo. Ochoa debutó el 15 de enero del 2004 con el holandés. Sin embargo, a pesar de haber tomado el manto de Ríos, quien había sufrido una operación, Paco Memo solo tenía el puesto momentáneo, pero los reflectores de la televisión ya lo tenían en la mira a tal grado de que muchas veces en Televisa hacían énfasis en el guardameta de la cantera. Para su suerte, Benaker fue sustituido por Oscar Ruggeri, quien lo mandaría a la banca y traería a Sebastián Saga, quien sería un rotundo fiasco junto a su administración, por lo que al cabo de algunos partidos, Mario Carrillo lo regresaría a la titularidad tras el retiro de Adolfo Ríos. Puesto que no dejaría hasta nuestros tiempos. Si bien Memo Ochoa no es malo, pero tampoco es muy bueno para muchos, la realidad es que este jugador ha sido uno de los más beneficiados en la cancha. Nunca le han puesto una competencia que le haga sombra y la televisión siempre hizo el mejor trabajo posible para propulsar su carrera hasta lo más alto. No por nada alguien decía que la televisión era capaz de llevarte lejos, a ser campeón, a tener los mejores contratos con patrocinadores e incluso a llegar a Europa. La vida de Memo Ochoa en la cancha para allá iba. Justamente en 2005, América quedaría campeón y Paco Memo sería levantado en hombros en aquella final contra Tecos. La campaña mediática a su favor era clara. Paco Memo tenía que ser el titular en la selección mexicana, pues en ese entonces era Osvaldo Sánchez el portero titular y casi inamovible, pues tenía una calidad bárbara bajo los tres palos. Pero muy detrás de Osvaldo venía Paco Memo pisando fuerte, ya que poco a poco empezaba a darse a conocer. Incluso en su momento proyectó mucho su imagen gracias a la relación que tuvo con la actriz y cantante Dulce María, quien en esos momentos era un fenómeno con el grupo RBD. Televisa venía haciendo presión a la federación para que el joven Paco Memo quedara en la lista definitiva de Ricardo Lavolpe para llegar a la Confederaciones del 2005. Sus argumentos eran que había sido el guardameta campeón y que gozaba de muy buenos contratos de patrocinio, pero el argentino estaba casado con sus ideas a tal grado de ignorar esas peticiones e ir con Osvaldo, Moisés Muñoz y Jesús Corona a dicha competición, que por cierto dejarían un buen sabor de boca a la afición mexicana, desarrollando un fútbol alegre y vistoso. Pero un año más tarde, las presiones de los dueños de la pelota fueron tales que Lavolpe terminó por llevarlo, a pesar de que ni siquiera había calificado a la liguilla del Clausura 2006. Y a duras penas, al final del 2005, había accedido a unos cuartos de final. Televisa muchas veces pedía a través de sus comentócratas que Ochoa era la opción. Renovar la portería, aunque en México era difícil, ya que siempre ha sido cuna de buenos porteros, pero era la gran opción de darle la oportunidad a la juventud del americanista, que a pesar de todo tenía buen lente tras la cámara. Eso hacía que, además de su capacidad de atajar, también fuera un fuerte prospecto para llamar la atención de las chicas que les gustaba el fútbol. En pocas palabras, Televisa estaba construyendo una estrella. La titularidad de Osvaldo Sánchez se alargaría, su capacidad de reacción y sus logros en la Liga MX lo hacían ver por mucho tiempo como un emblema nacional, pero tanto bombardeo de la TV a la afición, vendiendo a un Ochoa como si fuera un arquero inigualable, sobrepasaban el límite de la idolatría. En la era Hugo Sánchez pasó lo mismo y Ochoa fue enviado a foguearse a los Juegos Olímpicos, pero su poca audacia y los errores lo llevaron a formar parte del fiasco de Carson, donde precisamente quedaron eliminados ante los haitianos, quienes anotaron un gol que Ochoa no pudo atajar. Aún así, eso quedó justificado moviendo los reflectores hacia Hugo Sánchez, quien tenía contados sus minutos en el banquillo del Tri. De 2007 a 2011, Ochoa solo consiguió con América una Interliga, pero aún así el aparato mediático llegaba con mucha fuerza para 2010, donde llegaría al rescate Javier Aguirre de la selección, ya que después de que la calificación de México al Mundial de Sudáfrica se tambaleara, llegaría a poner orden a pesar de utilizar a Paco Memo como titular en la eliminatoria. Al final llevaría al Conejo Pérez al Mundial, argumentando que se necesitaba experiencia y no experimentos.
Esa declaración haría que jamás regresara el técnico mexicano al banquillo del Tri, ya que Televisa y muchos patrocinadores tenían como la cara de sus marcas a Paco Memo. Habían invertido mucho dinero y ellos deseaban verlo jugar en el Mundial. Fue así como había que darle un poco más de nivel a la carrera del pelos de negrito Bimbo. Un año después, se anunciaría con bombo y platillo que Paco Memo saldría a Europa, convirtiéndose así en el primer guardameta mexicano en jugar en el viejo continente. Si alguien tenía duda que la carrera de Ochoa tenía esa dosis de ayuda extra por parte de la TV, en 2011 se comprobó con creces que sí había proyección de más. El sueño europeo le llegó con muy poco palmarés, aunque Osvaldo pudo haber sido el primer arquero en salir de México, pero por cuestiones personales no quiso. Paco Memo lo aprovechó, pero realmente si lo vemos del lado de los logros, no consiguió mucho o nada. Pero hay quienes dicen que a pesar de haber sufrido 2 descensos en Europa, a había que calificarle de manera diferente por el simple hecho de ser un guardameta. Siempre se le justificó con que el Ajaxio no tenía equipo y que él se tiraba el equipo al hombro, consumando el fracaso del equipo en el 2014 con el descenso y recibiendo 182 goles en 116 partidos. Aún así, su representante lo había colocado en el fútbol español con el Málaga. En ese año pasó sin pena ni gloria, pues sus mejores partidos los hacía desde la banca, ya que nunca pudo quitarle la titularidad a Carlos Kameni, quien había dicho que no se la dejaría fácil al mexicano, que en 2014 tendría su primer mundial como titular, ya que tenía en el banquillo al Piojo Herrera, quien para él era indispensable e inamovible. De hecho, luego del mundial y de 2 atajadas ante Brasil, muchos comentócratas hicieron una campaña a favor del mexicano. Vaya, ni a Corona, quien había logrado la medalla de oro 2 años atrás, tenía todo el aparato mediático. Muchas veces hasta era grosera toda la propaganda que iba dedicada al entonces arquero del Málaga, quien viviría poco menos de un año en la banca. Aún así, Guillermo Ochoa disputaría 19 juegos entre Liga y Copa, recibiendo 16 anotaciones. Para el 2016, y con el puesto asegurado en la selección, a pesar de haber guardametas de gran calidad como Talavera, Jesús Corona, Jonathan Orozco, quien había sido multicampeón de la Conca Champions años atrás, Ochoa cambiaría de aires, llegaría al Granada, donde sería un reverendo fiasco. A pesar de que evitó muchos goles, algunos simplemente se los comió. Recibió 82 tantos, la peor marca en la historia de la Liga Española de un guardameta en tan solo 38 encuentros, ganándose así el segundo descenso en Europa. Pero aún así, en México, decían que Paco Memo iba directo al podium de los mejores porteros de la historia. Algo muy irónico, porque ¿cómo es posible que la prensa te catalogue así si en los equipos donde militas eres el más goleado? La prensa española le dio muchas críticas al mexicano, mientras allá lo despedazaban, en México lo apapachaban. Seguían los tratos especiales. Para el 2017, Paco Memo jugaría en el Estándar de Lieja, donde jugaría 38 partidos y recibiría 48 tantos. Pero siempre el mismo argumento era que no tenía buenos defensas, siempre le tocaban equipos malos y así no se puede. Sin cabida en los equipos de buena envergadura en Europa, no le quedó más a Paco Memo que regresar al equipo que lo vio nacer, en medio de una afición que le perdonó siempre todo, porque al final el amor a los colores mueve masas. El regreso de Memo Ochoa a Cuapa sepultó la carrera de Óscar Jiménez en el equipo, quien venía haciendo cosas muy interesantes con el América. Los pocos partidos que jugó entre 2018 y 2019 mostró una capacidad especial y sobre todo destilaba seguridad a la hora de atajar. Sin embargo, Miguel Herrera ya tenía a su titular, ya que sería el relevo de Marchesín. Además, muchos aficionados no confiaban en Jiménez, quien no tenía el apoyo de la televisora ni de nadie. Había que trabajarle de más. En el olvido habían quedado los fiascos de Carson, el 7-0 que le clavaron los chilenos en la Copa América Centenario, desaciertos y todos los errores de Paco Memo que hacen pifia de un portero sobrevalorado, que en los primeros juegos mostró incapacidad de atajar balones poco complicados. Por unos momentos, muchos fieles seguidores del guardameta entendieron que quizá Paco Memo estaba en el rango de arqueros regulares, pero se negaban o se niegan a aceptarlo. Si comparamos los beneficios que recibió Memo Ochoa en el América con lo que
sucedió con Hugo González, encontraremos muchas diferencias. A Hugo le dieron pocas oportunidades, su carrera estuvo accidentada, siempre virando hacia una crítica desde casa. Inclusive al americanismo no le gustaba su forma de atajar, además de que este no tenía para nada buen reflector. De buenas a primeras fue puesto en transferencia luego de que en el Clausura 2016 recibiera solo 22 goles, conquistando una semifinal y dando buenos chispazos y sobre todo técnica bajo los 3 palos. Es evidente que algunos jugadores siempre tendrán las preferencias desde arriba, ya sea por marketing o porque cae bien a la afición o a los técnicos. En este caso, quizá exista una estela de injusticia, ya que como dice aquella frase, un error y el arquero puede ser el villano y el odiado para siempre. Pero esto no siempre se cumple, pues para Paco Memo Ochoa, se equivoque o no, siempre estará por encima de cualquiera por el simple hecho de ser el gran elegido. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que Memo Ochoa es el mejor portero de la historia como dicen algunos comentócratas? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.